expandiendo la misión en verdad América Latina y el Caribe. Especialmente el rol que tenemos, como bien saben, es de poder ayudar a los equipos que están trabajando en diferentes 27 países donde tenemos presencia ministerial con estudiantes, con profesionales em, en la parte digital, en la plantación también de iglesias con otras organizaciones. Así que es bien interesante. Recientemente me reuní con un grupo donde estamos buscando la oportunidad para lanzar el ministerio en Paraguay. Y era tan emocionante ver cómo conocer a un estudiante llamado Mateo, que está súper emocionado de lanzar movimientos en Asunción con diferentes estudiantes a través de diferentes herramientas que hemos también generado en los últimos años para poder ayudar a lanzar movimientos de evangelismo discipulado. Así que el Señor sigue trabajando, familia. Obviamente, no negamos que también son tiempos bien difíciles a nivel de la misión. Reconocemos que cada día el aspecto misional se complica, pero de una u otra forma el Señor nos da la oportunidad de poder eh, tener contacto con ciertas audiencias que Él mismo va preparando para ver su mano poderosa trabajar a través de esta organización que se llama Cruzada Estudiantil, ¿verdad? Y Profesional para Cristo, y ver cómo de una u otra forma somos instrumento en las manos del Señor para lo que Él quiere hacer en este tiempo de llevar el Evangelio, de hacer discípulos en todas partes. América Latina es un continente sumamente clave en el cumplimiento de la misión, de la misma mano con Asia, África. Somos hay mucha expectativa de cómo nosotros seremos una región enviadora y somos una región enviadora de misioneros a lugares donde todavía el Evangelio no ha llegado. Así que mientras seguimos trabajando localmente, expandiendo la misión, pueden continuar orando por nosotros. Estamos trabajando en nuevos países, como mencioné, Paraguay, en algunas islas del Caribe, Dominica, San Lucia. Queremos expandir el Evangelio a cada rincón de nuestro continente, pero para preparar obreros, para poder entrenarlos en la misión, de poder también enviarlos ¿verdad? A diferentes partes del mundo donde el Evangelio es necesario. Bueno, pensando un poco en lo que iba a compartir con ustedes hoy, en esta mañana, definitivamente pensando en la escritura, tiene tanto que enseñarnos, mis queridos hermanos. Hay veces que hay pasajes de la escritura que podemos leer en planes bíblicos y lo pasamos muy rápido, pero hay tanto que podemos ir sacándole provecho, especialmente cuando pasamos también con pasajes del Antiguo Testamento. Y hoy quiero compartir algo del Antiguo Testamento que ha venido calando en mi corazón en los últimos años. Es un texto que yo la primera vez que lo vi, lo asimilé y lo he estado constantemente visitando porque me parece que es un gran desafío. El ejemplo de este texto que vamos a ver y está en el libro de Esdras. Pueden buscar conmigo el libro de Esdras, saquen sus Biblias en el libro de Esdras. Vamos a estar viendo el capítulo 7, verso del 1 al 10. Y vamos a aprender y a preparar nuestros corazones en lo que el Señor quiere hablar a nosotros en cuanto a la vida de Esdras, porque es sumamente interesante. Así que permítanme orar para que comencemos este tiempo en base a este libro, a este texto de Esdras capítulo 7. Señor Padre, gracias, muchas gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar aquí con mis hermanos hoy, pues en espíritu, unidos. También gracias por la tecnología. Te pido que tomes control de este tiempo, Señor, que me des claridad de mente, que en medio de mi inhabilidad y en medio de mi limitación, Señor, seas tú hablando en y a través de mí, y sobre todo que pueda hablar de parte tuya, Señor, que pueda compartir lo que está en tu corazón, lo que está en la Escritura, y que pueda animarnos de una forma en que genere acción en nuestros corazones, que genere una motivación distinta cuando salgamos de este lugar, eh, con una perspectiva nueva de ti, Señor, de lo que tú quieres hacer en y a través de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Podríamos pensar que cuando llega el momento donde todo se acaba, entre comillas, ya no hay más esperanza alguna de poder tener un nuevo comienzo, de poder tener una nueva esperanza, una nueva forma de poder mirar hacia adelante. Y a lo largo de la historia, nosotros como iglesia podríamos
experimentar tiempos difíciles donde podemos perder la visión, podemos perder el deseo ferviente por Dios, podemos perder ese compromiso continuo de amarle, de buscarle. Y eso no es distinto a lo que vivió el pueblo de Israel también. Y yo quisiera compartir con ustedes este texto de Esdras, capítulo 7 del verso del 1 al 10, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y pueden acompañarme en la lectura del texto. Esdras, capítulo 7, verso del 1 al 10. Dice: durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salum, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buquí, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón. ¡Wow! ¡Qué montón de nombres! ¿No? Sigamos, dice: ¿qué fue el primer sacerdote? Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes, así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Cuando nosotros entramos a ver este texto, mis queridos hermanos, estamos viendo el punto más difícil que experimenta Israel. Recuerden que un punto por la desobediencia de Israel, ¿cuántas veces el Señor estuvo una y otra vez diciendo a Israel: regresen a mí, dejen la idolatría, busquen mis preceptos, busquen mis mandamientos? Dios le envió profetas, apedreaban a los profetas, no le hacían caso, y siempre Israel fue desviándose del propósito del Señor, regresaban a los caminos del Señor, se desviaban, regresaban, se desviaban. Esa era básicamente la tendencia, pero llegó un momento en que el Señor emitió juicio sobre Israel y les dijo: si ustedes continúan esto, yo voy a básicamente a permitir que ustedes sean destruidos y que estos sean llevados en cautiverio. Así que Israel es llevado al cautiverio. Babilonia, el imperio Babilonia, ¿verdad? De Babilonia destruye a Jerusalén, destruye su templo, y gran parte del pueblo de Israel es llevado al exilio. Y recuerden que estuvieron por 70 años fuera de su tierra. Estuvieron por 70 años fuera de su lugar. Así que llega un momento en que aquí en este punto estamos más o menos 50 años después de este evento, de que pues ya había crecido otra nueva generación que no conocía al Señor, estaban viviendo en cautiverio, simplemente recordando, añorando en algún punto regresar a Jerusalén, ¿verdad? Pero ya en este punto, mis hermanos, ya no existen las 12 tribus, todo se había desarticulado y básicamente lo que hay es un clima de desesperanza, de desánimo, hay vergüenza, hay una falta de identidad, podríamos decir, pero este libro es increíble porque en medio de esa realidad, el Señor demuestra que Él es fiel a sus promesas. Y ese es básicamente el principal propósito del libro de Esdras. Es la fidelidad de Dios y de sus promesas, que en medio de lo que nosotros podamos hacer, en medio de lo que Israel hizo en este punto, el Señor dijo: yo en un punto, aun cuando voy a permitir que pasen todo esto, ustedes van a poder regresar y yo los voy a restaurar, yo los voy a reconstruir nuevamente. Ese es el ambiente en el que estamos en este momento. Ya prácticamente, como decía, han pasado más de 50 años desde el cautiverio, ¿verdad? Entonces Dios permite, miren qué interesante, que a través de estos reyes
que de una otra forma, en este caso, no Nabucodonosor, el siguiente, los reyes de Persia, Dios permite a través de estos reyes que el pueblo israel pueda regresar nuevamente a Jerusalén. Y Dios levanta especialmente a tres líderes claves para traer a tres grupos de israelitas de vuelta a Jerusalén. El primer grupo de israelitas que viene a Jerusalén es guiado por el gobernador Zorobabel, que está también cuando ustedes ven la carta del profeta Ageo, habla de Zorobabel. Entonces, este es el primer hombre que trae el primer grupo de israelitas. Y su misión específicamente era ayudar a reconstruir el templo del Señor. Ese era como el primer grupo y ese era el primer objetivo. El segundo grupo, que es el que vamos a ver hoy, es el líder que viene a traer este segundo grupo, es Esdras. Y su principal enfoque es ayudar a restaurar la ley del Señor, que la ley del Señor o la palabra de Dios sea conocida entre los israelitas. ¿Verdad? Porque entendemos que muchos de los que regresaron ya no conocían al Señor, ya no conocían las leyes, no conocían de Dios y restaurar la comunidad. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo lo vamos a ver entonces en el libro de Nehemías, que es básicamente el tercer grupo que regresa del exilio a Jerusalén. Entonces, estos son como quien dice los tres primeros líderes claves que Dios utiliza para empezar un avivamiento o una reforma espiritual en Israel después de todo esto que ha sucedido tristemente, ¿verdad? De los 70 años del cautiverio. Entonces, como les mencioné, los que regresaron no conocían de Dios, probablemente nacieron en Babilonia, se acostumbraron a vivir en Babilonia, escucharon de aquí por allá, ¿verdad? De la tradición judía, pero no nacieron en Babilonia y posiblemente de los algunos de los que regresaron también ya eran ancianos y habían estado en Jerusalén, así que quizás tuvimos de esos dos grupos que llegaron nuevamente a Jerusalén, pero había en esencia un ambiente de desesperanza, de lamentación, de mucho desánimo. Los pueblos alrededor de Jerusalén se reían de Israel, porque había pasado tanto tiempo y este era, "Vea, ¿qué pasó con su Dios? Miren cómo quedaron sus templos, miren cómo quedaron sus murallas, miren cómo quedó Jerusalén después de toda la desobediencia". Pero como les decía, el propósito del libro de Esdras, que, by the way, de hecho, de hecho, sea de paso, se tiene que leer de la mano con Nehemías, porque en la Biblia hebrea, el libro de Esdras y Nehemías es un solo tomo, no están separados. Pero el propósito de este punto es, en medio de todo ese caos, cómo ver la fidelidad de Dios y de sus promesas. Entonces, veamos el verso número uno, vamos a ir verso por verso hasta el versículo 10 y vamos viendo algunas observaciones de este punto, ya en base a este contexto. Dice entonces que durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías. Hilquías, Salún, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzí, Buki, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Entonces aquí vemos un par de datos bien importantes. Primero, ¿quién fue Artajerjes? Artajerjes, como mencioné anteriormente, fue uno de los reyes de Persia. Pero miren qué interesante, en medio de todo este tema, acuérdense que Israel era básicamente como un pueblo cautivo o que vivía un tipo de esclavitud en medio del imperio persa. Pero este rey dice que continuó la política de la tolerancia religiosa en medio de todas las conquistas que ellos tuvieron. Y fue bien claro de que Artajerjes al inicio prohibió la reconstrucción de Jerusalén una vez. Pero más adelante vemos cómo de una otra forma el Señor suaviza o interviene en el corazón de Artajerjes y permite que Esdras no solamente regrese a Israel o retorne a Israel con un grupo de israelitas, sino que también les da apoyo, les genera apoyo, les da apoyo financiero, les da permiso y un montón de beneficios para que ellos puedan reconstruir, ¿verdad? Al pueblo, reconstruir a Israel. Entonces esto es bien importante porque en medio del caos, en medio de esto, vemos la fidelidad de Dios, que aún el corazón del rey Artajerjes finalmente está en la mano de Dios, que aún en medio del caos y del dolor y de la desesperanza que todo este tema del cautiverio pudo haber formado en Israel, aún en medio de eso Dios controlaba.
y Dios controla actualmente la humanidad. Dios controla el curso de la historia. Así que, entonces, este fue Artajerjes, el que se menciona aquí en el verso 1. Ahora, ¿quién fue Esdras? Aquí recibimos, dice que vivió un hombre llamado Esdras. ¿Quién fue Esdras? Bueno, el nombre de Esdras en el lenguaje original dice que significa ayuda. Y Esdras fue un sacerdote y o un escriba también, ¿verdad? Que se encargaban de trabajar los rollos de la escritura, de la ley del Señor. Pero más allá de esos dos roles que podemos ver en la escritura, nombrado aquí, Esdras fue un reformador religioso. Esdras fue levantado por Dios para hacer una reforma en Israel, para ayudar a tener una nueva visión, un nuevo tiempo para este pueblo. Y probablemente Esdras era como un ministro de asuntos judíos, era alguien que tenía definitivamente acceso al rey, tenía ciertos quizás privilegios que el Señor mismo había permitido, cierto tipo de influencia de una otra forma. ¿Y por qué es importante esta genealogía que se menciona aquí sobre Esdras? Porque fíjense, dice que llamado Esdras, hijo de tal, de tal, de tal, de tal y al final Aarón, que fue el primer sacerdote. Entonces vemos aún como Dios controlando la historia permite que más adelante un descendiente de Aarón, que fue el primer sacerdote, esto resalta o resurja en este punto específico de la historia. Esdras es considerado como el segundo Moisés. Imagínense la importancia, aun cuando a veces nos pasamos de alto por alto estos datos. Después de Moisés, después de ese tiempo post-cautiverio de los judíos, Esdras es considerado como un segundo Moisés, un hombre especial, que Dios estaba con él. Eh, y pues es bien importante tener este dato mientras vamos desarrollando lo siguiente. Sigamos con el siguiente versículo. Dice, este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Entonces vemos aquí que dice que Esdras era un maestro versado. ¿Qué significa? Que era un hombre que conocía la escritura de forma muy clara, especialmente aquí estamos hablando de la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esdras era un experto en esta ley, conocía de la ley del Señor y dice que el Señor, que gozaba de la simpatía del rey, como mencioné hace un rato, ¿verdad? Y que el Señor estaba con él. Esto es bien importante porque en medio del caos, del desánimo, de la desesperanza y lo que vivía Israel, el Señor nunca los había abandonado y Esdras tenía eso claro. En medio de lo que sus ojos veían, en medio de la realidad, Esdras reconocía que el Señor estaba con él en todo tiempo. Eh, Versículo 7 dice, y con Esdras regresaron a Jerusalén, ahora sí vamos a ver el grupo, algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7.º año del reinado de Artajerjes. Y aquí quiero simplemente hacer como una observación. Fíjense que Esdras, a pesar que es la figura principal de todo el libro que se llama Esdras, y es la figura principal en este segundo grupo del cautiverio que regresa a Jerusalén, Esdras no regresa solo. Esdras regresa con un grupo de personas que tenían distintos dones y talentos, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Y esto me llama mucho la atención porque de una otra forma son principios que nos ayudan a entender de que el Señor trabaja en equipo y reúne a hombres y mujeres con diferentes dones y talentos para levantar su reino, para expandir su reino. Todos y cada uno son importantes, el portero, el que sirve, el sacerdote, el que canta. Ahí como vi a mi hermano hace un rato ahí cantando a Ramsés, todos y cada uno de nosotros tenemos algo que aportar para la obra y la misión del Señor. Entonces, Esdras regresa con un grupo de gente que iban a ser claves, así como el mismo Esdras, para reconstruir una nueva visión, un nuevo tiempo para la historia de Israel. Entonces, todos son importantes en la obra del Señor. Van conmigo, versículo número 8. Así que Esdras dice, llegó a Jerusalén
en el mes quinto del séptimo año del reinado de Artajerjes, había salido de Babilonia el día primero, día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Entonces vemos que Esdras emprende el viaje desde Babilonia hasta Jerusalén y yo me puse a tomar el tiempo de ver, bueno, cuánto es la distancia. Son aproximadamente 1000 kilómetros, familia. Imagínense la distancia que tomó Esdras. Era prácticamente como desde Ciudad Panamá hasta Managua, Nicaragua. Y fueron 4 meses completarlo con 2000 hombres y sus familias. O sea, eran probablemente más de 5000, 6000 personas que venían todos en ese punto. Y él dice, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esto es bien importante. Esdras mismo manifiesta que él le dio temor pedirle al rey que le mandara a un ejército, porque el trayecto era sumamente peligroso. Habían ladrones, habían peligros, y no solamente por eso, sino que Esdras venía con oro. Recuerden que el mismo rey le permitió llevar oro, utensilios para el templo, entonces eran un blanco fácil del enemigo, pero aún en eso, Esdras decidió no pedir un apoyo militar o de policías en medio de todo ese trayecto, sino que se fueron solos los israelitas en el trayecto. Y aún en medio de eso, Dios tuvo cuidado, porque dice, la mano bondadosa de Dios estaba con él y con todo el grupo que pudieron llegar a Israel. Así que tomaron prácticamente varios días para descansar una vez que llegan a Israel. Y a partir de ahí comienza una reforma increíble en la vida de esta historia, de esta etapa de Israel. Y el versículo medular que yo quiero que veamos hoy es lo que quizás más me sorprende de todo este libro de Esdras, es el siguiente versículo, el verso 10, cuando dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Wow. En otra traducción dice que Esdras había propuesto en su corazón estudiar la ley del Señor. Vamos a ver este primer punto. Entonces vemos cómo Esdras aplica una estrategia de 3 puntos importantes. Él estudia la ley, la pone en práctica y después la enseña. Y dice que propuso en su corazón estudiar la ley del Señor. Veamos este primer punto. Propuso en su corazón. Aquí comienza todo. Aquí vemos el éxito que tuvo Esdras a lo largo de este periodo que Dios lo levanta en esta historia de Israel. Esdras propuso o dispuso su corazón. Todo comienza en mi corazón, todo comienza en tu corazón. En el momento en que tú y yo disponemos de nuestro corazón, suavizamos nuestro corazón para que Dios trabaje, el Señor nos va a utilizar. Y vemos que este es lo primero que podemos evidenciar en la vida de Esdras. No tanto si era talentoso, si era disciplinado, etcétera, eso viene más adelante. Pero vemos que Esdras tenía un corazón suave, un corazón abierto, un corazón dispuesto a que Dios trabajara en y a través de él. Y definitivamente creo que este es un gran punto de partida, porque podríamos irnos a las siguientes partes de este texto, pero dice que se había dedicado por completo, disponiendo su corazón para buscarlo. Y dice que en medio de la situación tan complicada que ellos están viviendo, Esdras dispone de su corazón a estudiar la ley. Punto número uno, a estudiar la ley. Es decir, a estudiar la palabra. La palabra estudiar la ley aquí significa frecuentar, preguntar, escudriñar, buscar la ley de Dios. Y pensemos un poquito en el contexto de Esdras. Todo el caos probablemente, como decimos, nació en Babilonia, no tuvo la oportunidad de ver el templo, no tuvo la oportunidad de estar en los muros, ni ver Jerusalén, ni ver ese tiempo de gloria pasado de Israel, pero sí empezó a observar, observó toda la miseria y toda la dificultad que pasaron todos esos años en cautiverio. Y pero Esdras tuvo esa disposición de inquirir, de buscar a Dios, de, de, de poder entender la ley del Señor, de poder entender su palabra.
Y obviamente, recuerden que Esdras no tenía todo lo que tenemos nosotros, incluyendo los libros del Nuevo Testamento. Ellos solamente tenían acceso, ¿verdad?, a los libros del Antiguo Testamento, a la Torá, a los Salmos. Pero Esdras trabajó con lo que tenía y buscó al Señor de forma intencional, inquirió, quiso entender los propósitos de Dios, quiso entender los motivos de Dios, eh, buscar y entender por qué el Señor demanda santidad, por qué el Señor demanda una vida de fidelidad hacia Él, entender los sabbat, el sabático, entender todas las leyes que Él había encomendado. O sea que en medio de todo lo que había pasado y la desesperanza que los ojos de Esdras observan, Esdras se mantuvo enfocado, dispuso su corazón a entender la ley del Señor, a buscar la palabra. Y esto es sumamente importante porque no solamente abrió su corazón, ¿verdad? Pero abrió su mente para entender lo que el Señor quería hablar. Y definitivamente que el ambiente en el cual Esdras creció, como decía, de mucha desesperanza, fue difícil, pero tuvo disciplina y tuvo el coraje de buscar al Señor, poder entender su mandamiento, qué es lo que quería el Señor para Israel en ese momento. Entonces, ¿cómo está mi acercamiento personal a la palabra de Dios en estos momentos? ¿Qué es lo que he resuelto yo hacer en mi corazón? Es una pregunta para ustedes y para mí. ¿A dónde estoy realmente yo poniendo la mayoría del tiempo buscando? Cuando yo pienso en un tiempo de reforma, un tiempo de renovación espiritual, ¿a dónde estoy poniendo mi corazón en este momento? ¿Será que estoy consumido por todos los mensajes de WhatsApp, de video, de YouTube? Estoy bombardeado por tantas noticias, Netflix, lo que veo en el día a día, pero no estoy pasando tiempo en la palabra. Y es tan importante que nosotros hoy en día, aún como en el tiempo de Esdras, podamos ser hombres y mujeres de la palabra, que podamos pasar tiempo para poder entender lo que el Señor tiene para nosotros, lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. No solamente leerla, pero como hacía Esdras, que la estudiaba, poder meditar en ella, poder memorizarla, poder escudriñarla, poder realmente sacar esos principios, ese alimento que Él tiene para nosotros día a día. Y esto es un gran desafío, mis queridos hermanos, como yo digo, en los tiempos que estamos viviendo, donde nuestros corazones están y nuestras mentes están siendo bombardeados por tanta información que es contraria a la palabra. Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar esa decisión en nuestro corazón, porque inicia con nuestro corazón, de poder buscar al Señor en su palabra y estudiarla. Miren lo que dice acá el Salmo 1 verso 2. Y voy a tomar aquí un poquito de agua. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Eso es lo que dice el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Y sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Eso es el hombre o la mujer que medita en la ley del Señor y se deleita día y noche, que esa exactamente era el ejemplo de Esdras. Vamos a poder estar fortalecidos, vamos a poder realmente lidiar con las crisis, con las dificultades, con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, indistintamente que se esté cayendo el mundo, la ley del Señor, la palabra del Señor es la que nos sustenta. Salmo 119, 105. Dice, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios se convirtió en la guía para Esdras, porque pónganse a pensar, era un hombre que tenía un corazón para Dios, que quería estudiar la palabra, estaba buscando al Señor, pero él nunca había visto un modelo de lo que el Señor quería hacer en Israel y fue una guía la palabra literalmente para todo lo que siguió de aquí en adelante a partir de lo que Dios hizo en Esdras y a través de Esdras para todo Israel, porque la palabra se convierte en una guía en un norte para cada uno de nosotros, así como lo hizo para Esdras. Entonces, el estudiar la palabra toma tiempo, no hay un atajo por ahí, toma trabajo, toma disciplina y toma intencionalidad. Y hay un precio que pagar, por supuesto, para poder estudiarla, para poder conocerla a profundidad. Así que, en este sentido, podemos ver que de la misma forma como Esdras estudiaba la palabra, nosotros hoy en día como creyentes necesitamos estudiar la palabra. Entonces, vemos de esta estrategia que implementó Esdras, vemos que estudió la palabra, pero si se hubiese quedado solamente en el conocimiento y en el conocer y el entender, nada sucede, nada pasó. Vamos entonces a ver cuál fue la segunda intencionalidad
en la vida de Esdras. Dice que entonces, nuevamente en verso 10, estaba dedicado por completo a estudiar la ley, dice, y a ponerla en práctica. Ok, ok, ok. A ponerla en práctica. Esto significa obedecerla, a obedecerla. Esdras reconocía de que nada servía tener un conocimiento de la Torá, del Génesis, de los 10 mandamientos, etcétera, si no había una aplicación. Esdras necesitaba probar la palabra en su propia vida. Dice, él tuvo esa decisión en su corazón de obedecerla, de ponerla en práctica. Voy a poner en práctica los mandatos, los preceptos de Dios, porque al ponerla en práctica es lo que genera a mi familia la experiencia. O sea, Esdras tenía una experiencia con Dios y puso en práctica la palabra. Esdras estuvo dispuesto a llevar esto al siguiente nivel, no solamente a un nivel cognitivo, un nivel de conocimiento, sino a aplicarla en su propia vida. Cuando Esdras eh, estaba consciente de que tenía que aplicarlo en su santidad, en la manera en cómo él se relacionaba con otros, qué significa amar a Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, con todo tu corazón. Esdras luchó con esta realidad y lo aplicó y lo vivió. ¿Qué significa aplicar la ley del Señor en las finanzas, en la familia, en una vida devocional? Esdras se metió de lleno a una experiencia vívida con Dios, no a un tema solamente intelectual, que es importante, pero que sin ponerlo en la práctica era simplemente pura teoría. ¿Cuánto conocimiento tenemos los cristianos de la Escritura hoy, cuando tenemos tanto acceso a la Escritura, a la palabra en tantas versiones? Hasta en audio la tenemos en nuestros celulares. Pero la pregunta no es cuánto sabemos, sino cuánto estamos aplicando, cuánto estamos viviendo la palabra de Dios en nuestra propia vida. Los no creyentes, la gente afuera, no les interesa saber cuánto sabemos, si me sé todos los salmos, si me sé toda la Escritura y si manejo la Escritura de forma de atrás para adelante, sino cuánto funciona. Dime si funciona. Dime si esto funciona realmente. Dime si la palabra de Dios ha transformado tu vida, si la palabra de Dios realmente ha tocado cada una de las áreas de tu vida o está trabajando en tu vida. O hay ciertos vestigios, ciertos destellos de que Dios está trabajando en tu vida. Eso es lo que importa. Eso es lo que es importante. Y yo creo que Esdras estaba muy claro de que esto era algo vivencial. Esto es una experiencia continua que había que aplicar. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago le da muy duro, ¿verdad? A todo este tema de creer en la fe, pero sin obras es muerta. Entonces, ¿cuánta exposición tenemos nosotros a la escritura permanentemente, pero nos cuesta obedecerla? Nos cuesta ponerla en práctica, nos cuesta tomar un principio de la escritura y ponerla en práctica. Eh, y creo que de una otra forma el Señor nos llama, nos manda a poder tener una vida de obediencia, a responder, es una respuesta a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué oportunidades Dios me permite hoy en día para obedecer la palabra, para reconciliarme con alguien, para aplicar el perdón a otro, para ser perdonado? El tema de la santidad, por ejemplo, que yo sé que es un tema tan difícil con tanto acceso a tanta locura hoy, pornografía, tanta acceso a tantas cosas que de una otra forma pueden afectar nuestro caminar con el Señor. Estamos dispuestos realmente a pagar la milla extra y a vivir una vida de santidad, a demostrar el amor de Cristo con otros, con mis palabras y acciones. Entonces, hermanos, el Señor nos manda a vivir una vida de obediencia. No existe la fórmula del conocimiento sin la práctica, porque sin la práctica no se crea la experiencia. Y lo que nos va a ayudar a enseñar a otros, que es lo que sigue ahora, es la experiencia, porque si la experiencia de la palabra aplicada en mi vida es transformacional, si yo experimento transformación en mis relaciones con las personas, con mi familia, en mis finanzas, en mi santidad, si yo experimento eso en mi vida devocional, si yo estoy teniendo una vida constante conectada con Cristo, eso es lo que va a desbordar de mí entonces hacia otros. Entonces yo no puedo pensar que voy a enseñar a otros si yo no estoy viviendo la palabra, si yo no estoy viviendo una vida donde entiendo y conozco la escritura, pero la estoy viviendo. Entonces, ahora vamos al siguiente punto.
Una vez que tengo la experiencia, que Esdras estaba consciente, que en su mente entendía bien los preceptos de Dios, él hacía un esfuerzo por aplicarla, por vivirla. Entonces dice, la enseñaba a otros. Mírense, miren qué cosa tan interesante. Miren el progreso de Esdras. Primero, estudiaba a profundidad la palabra. Segundo, la aplicaba, es decir, si esto es verdad, yo lo voy a vivir. Estos son los principios del reino en la aplicación. Entonces, lo enseño a otros. Entonces, tomo el tiempo para enseñar la palabra a otros. Si la palabra de Dios ha transformado mi vida, si yo he experimentado la transformación de Dios, entonces hay una pasión para compartirla con otros. Y eso fue lo que ayudó en esta reforma de este despertar, de este nuevo despertar, de este nuevo avivamiento de Israel, porque vemos a un Esdras que estaba realmente comprometido con el Señor a enseñar también la palabra a otros, que otros pudiesen experimentarlo. Como dice 2 Timoteo 2:2, ¿verdad? Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también, ¿qué? Para enseñar a otros. Entonces, vemos el mismo principio, lo vive Pablo, lo vive Esdras, miles, cientos de, ¿verdad? Miles de años después, el mismo principio, una vida transformada va a querer enseñar a otros, pero no nos podemos saltar ningún paso o ningún punto del proceso. Entonces, Esdras es coherente con su fe. Vemos que él no enseñaba algo que él mismo no aplicaba o él mismo no vivía. Esdras vivía con el ejemplo. A diferencia de los fariseos, fíjense en los tiempos de Jesús. Mateo 23:3 dice, el mismo Jesús, miren, en palabras Jesús decía, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, referente a los escribas, a los fariseos de esa época, pero dice, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Uy, qué duro, qué difícil. Miren la diferencia en un religioso o digamos, o un fariseo, un escriba como Esdras, a un fariseo, un escriba en los tiempos de Jesús. Se les fue una parte del proceso. Probablemente, fíjense, tenían mucho conocimiento de la ley y simplemente la estaban enseñando, pero no la vivían. Y el Señor Jesús, mis hermanos, condenó eso enérgicamente y todavía aún lo condena. Entonces, vemos cómo es importante de que nosotros no nos saltemos ninguna parte del proceso de lo que Esdras experimentó en su propia vida, sino que podamos, iniciando con nuestro corazón, porque todo inicia en el corazón, poder estudiar la ley, poder aplicarla, ponerla en aplicación en nuestras vidas y poder entonces enseñarla a otros, porque estamos apasionados por él. Como leía en un artículo de Howard Hendricks, dijo, no puedes dar lo que no tienes. Y vemos una sana tensión en este religioso llamado Esdras, o este hombre, o este escriba, o este sacerdote, que tenía una sana tensión entre el ser y el hacer. Porque con el ser, al estudiar la palabra, se metía en devoción, en escuchar, entender el corazón de Dios, en buscarlo, pero también tiene una sana atención en el hacer, en el poder vivir la palabra de forma práctica y entonces enseñarla a otros. Mis hermanos, no queda tiempo porque es una historia muy larga, pero muy hermosa. Les animo a que busquen el libro de Esdras y puedan leerlo. Y van a ver el gran avivamiento que lidera Esdras en coordinación con el esfuerzo que hubo de Zorobabel y de Nehemías. Y hay una parte donde en el libro de Nehemías, cuando Esdras abre el rollo de la ley y lee la palabra de Dios en un lenguaje que entendía la gente, cómo lloraban las personas, estaban arrepentidos, estaban compungidos, buscando al Señor. Fue posible porque hubo un hombre como Esdras que estuvo dispuesto a buscar de forma sincera al Señor, de estar dispuesto a vivir para el Señor. Y Esdras fue preparado por el Señor todo este tiempo para un momento como este. Dicen que posiblemente fue el último avivamiento que vivió Israel, fue el avivamiento de Esdras y de Nehemías en el Antiguo Testamento. Fue el último avivamiento. Y vean también que paradójicamente el libro termina
con un anticlímax, porque el pecado sigue reinando, ¿verdad? El único que puede resolver esto es Jesús. Pero vemos que Esdras cumplió su compromiso histórico de hacer lo que Dios le mandó a hacer, con estos tres elementos, de estudiar la palabra, de ponerla en práctica, obedecerla y de enseñarla a otros. El avivamiento comienza por mí. La renovación espiritual comienza conmigo. Y después es que se puede volver exponencial en comunidad. Jesús es un tipo de Esdras, porque Esdras dice que apuntaba y enseñaba a que los otros aprendieran la palabra. Esdras buscaba de la ley. Jesús es la palabra. Jesús es un Esdras por excelencia, que vino a este mundo eh, viviendo, conocía la palabra de forma bien clara y lo vemos a lo largo de todos los recuentos de los evangelios. No solamente eso, pero la obedecía y lo enseñó a otros. Fue un perfecto ejemplo de un Esdras en el tiempo del Nuevo Testamento, nuestro querido Jesús. Y es una invitación también a descansar a Él, a ser renovados, a entender de que el Señor nos manda también a depender de Él, a depender de la vid. Nosotros somos las ramas. Y que lo otro que mi Señor me enseña a través del libro de Esdras y la vida de Esdras es que hicieron un gran esfuerzo por restaurar el templo, por restaurar los muros de Jerusalén, por restaurar todo el estilo de lo que venía llevando Jerusalén, Israel en ese tiempo, pero al final lo que estamos viendo claramente es que Dios está interesado por restaurar tu corazón, así como quiere restaurar el corazón del pueblo de Israel. Jesús quiere restaurar nuestro corazón en el día de hoy. Y se trata de tu corazón y de mi corazón, de que tanto tú y yo podamos regresar al Señor. Como dice Isaías 29:13, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón dice que está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Mis queridos amigos, quiero que sepan que para mí este pasaje es fuerte, es importante, es desafiante. Número uno, porque el ejemplo de Esdras es un ejemplo increíblemente grande, pone la vara bien alto para todos aquellos que tenemos un rol de liderazgo dentro del cuerpo de Cristo, ya llámese pastores, misioneros. Este es el estilo de lo que Dios o lo que el Señor espera de nosotros, pero no solamente para los que somos pastores, misioneros, que estamos involucrados en el Evangelio o en el ministerio a tiempo completo. Esto es un desafío también para ti que vives el evangelio en tu contexto, llámese en el trabajo, en la casa, como ama de casa, como estudiante, donde sea que tú estás, tú también eres un sacerdote, eres una sacerdotisa del Señor. Y la palabra, el Señor lo dice, somos reyes y sacerdotes. Como dice en Apocalipsis 1:6, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, como Esdras. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio como Esdras, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Ustedes y nosotros, tú y yo, somos sacerdotes, sacerdotisas que Dios ha levantado en este tiempo donde hay mucha desesperanza, donde hay mucho desánimo, aún en el mismo cuerpo de Cristo, hay mucha falta de visión, mucha falta de enfoque, mucha esperanza de cómo poder reconstruir lo que el Señor quiere hacer. Y el Señor nos está levantando a cada uno de nosotros en medio de ese dolor, de ese desánimo, y nos ha dado una estrategia clara. Nos ha dado una estrategia que es posible, que lo primero es mi corazón. Todo comienza con tu corazón y mi corazón. Que podamos disponer nuestros corazones a estudiar su palabra como nunca antes, a poder entender lo que el Señor quiere hacer en y a través de nosotros. Pero número dos, a obedecerla, a poder practicarla, a poder generar una experiencia continua con el Señor. Y número tres, entonces, con esa autoridad y esa experiencia de enseñarle la palabra de Dios a otros. Yo estoy muy desafiado con esto. En medio de los 20 años que tengo de caminar con el Señor, me da mucho temor, honestamente les digo, terminar siendo como uno de esos fariseos que Jesús condenaba, que enseñaba mucho la palabra, que conocía mucho la palabra y la enseñaba, pero no la vivía.
Y yo, para mí, esto ha sido un gran recorderio en mi corazón de que el Señor quiere continuar refinando mi experiencia con Él, mi experiencia con Él en medio de toda la reforma que Él quiere traer este último avivamiento hasta que Cristo venga. Así que les animo a que tomen esta porción de la Escritura hoy y puedan aplicarla esta misma semana pensando, Señor, ¿cómo yo puedo comenzar a hacer cambios necesarios en mi agenda para buscar más de tu palabra? A pagar el precio en esta parte de buscarte, de escucharla, de meditarla, de memorizarla, pero también, Señor, ¿cómo puedo disponer mi corazón para obedecerla, para obedecer tus preceptos y generar una experiencia con Él? Mientras obedezco, genero una experiencia, ¿verdad? Se genera una experiencia con Él. Y también pensar en cómo el Señor puede utilizarte a ti y a mí para continuar enseñando a otros, para ser discípulos en todas partes, cumpliendo la gran comisión. Este es el mensaje que tenía para ustedes. Permítame terminar orando y dando gracias por este tiempo. Padre Santo, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. En esta hora, gracias te damos por el ejemplo de Esdras, por el ejemplo de un hombre que estuvo dispuesto a, a ser de una sola pieza, Señor, ser un hombre íntegro. A Esdras no le interesó ser un religioso. A él no le interesó simplemente ser parte de una élite. Su corazón ardía por ti, Señor. Su corazón ardía por ver un cambio en su generación. Su corazón ardía por ver una reforma, por ver una renovación espiritual en Israel. Y de la misma forma, Señor, yo te pido que tú nos ayudes, que tú en tu compasión, Señor, nos permitas disponer nuestros corazones para buscarte como nunca antes. Señor, en un tiempo tan complicado como el que vivimos, a buscar tu palabra, a entenderla, a meditarla, a disfrutarla, Señor, de día y de noche, para ser como ese árbol plantado, Señor, y también aplicarla, a poder ponerla en práctica, Señor, a poder obedecerla. Señor, que eso como resultado genere una transformación en nuestras vidas, Señor, en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor, en nuestras finanzas, en nuestra santidad, en nuestra sexualidad, Señor, en todo lo que nosotros somos, en todo lo que hacemos y que podamos enseñarla con gozo, con ánimo, porque estamos dando de lo que tú nos has dado, Señor, a otros, enseñando tu palabra, Señor, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo Esdras. Padre, y todos estos son elementos necesarios en un avivamiento. Todos estos son elementos necesarios en una reforma espiritual que es tan necesaria. Así que yo te pido por mis hermanos del CCP y te pido también por mi corazón, por el corazón de Roberto, todos los que somos líderes también, que podamos vivir estos principios y que, Padre, podamos ser transformados. Gracias porque tú, en tu gracia y tu misericordia, no olvidaste a Israel. En el peor momento de su historia, a través de estos libros de Ageo, de Esdras, de Nehemías, nos muestras de que tú eres fiel a tus promesas y tú sigues siendo fiel, Señor, y nunca los abandonaste, jamás los dejaste ahí tirados y permitiste un nuevo avivamiento en Israel a usar a todos estos hombres que estuvieron dispuestos a buscarte de forma genuina. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén.